Comprometidos con la innovación y la inclusión. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Creamos futuro. Y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en el mostrador.cl en este miércoles 27 de marzo. Ya está terminando el mes, se acerca el fin de semana santo y vamos a estar conversando sobre los temas que están marcando la jornada. Quiero contarles que en estos momentos hay una marcha de trabajadores de la siderúrgica Huachipato, recordemos que va a cerrar y que generaría este cierre más de 20.000 despidos. La CUT ya ha tomado carta en el asunto y ya ha llamado al gobierno, dice textual, a dejar su indolencia ante la situación que viven los trabajadores. Consideremos que esta es una empresa privada. El hecho es que hay una tensión puesta ahí, pero también respecto de otros temas que tienen que ver, por ejemplo, en lo político, con las declaraciones que hiciera hace unos días apenas el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, señalando que el gobierno tiene que convocar a la presión de la ciudadanía para sacar adelante las reformas porque en el Senado hubo un quiebre brutal. De esto y más queremos conversar con nuestro siguiente entrevistado. Paso a saludar al diputado del Partido Comunista, jefe de la bancada del PC, diputado por la región de Valparaíso, Luis Cuello. Diputado, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buen día, Mirna, muchas gracias por la invitación. Diputado, partamos primero por lo de Huachipato a propósito de las movilizaciones que hay en estas horas. El ministro Nicolás Grau, ministro de Economía, va a tener una reunión importante en Concepción. Se supone que los trabajadores van a llegar hasta Concepción, eso es lo que se señala en estas horas, para tener para generar una presión respecto a lo que ha pasado aquí en Huachipato. El gobierno, la verdad es que ha tenido ahí una actitud media como ambivalente en el sentido de que esta es una empresa privada, pero naturalmente que esto tiene costos, ¿verdad? Porque tiene costos en materia de personas que van a quedar sin empleo. ¿Qué le parece lo que está pasando? ¿Cuál debiera ser para usted la respuesta del gobierno? Bueno, me parece extremadamente preocupante y también muy delicado. No obstante, claro, usted señala, es una empresa privada y es cierto, pero también esto impacta a una cantidad de trabajadores, más de 22.000 trabajadores y sus respectivas familias. Y también creo que está en juego en esto un déficit en la estrategia de desarrollo nacional, en el sentido de cómo se proyectan, cómo se agrega valor a la producción y cómo en el fondo se fortalece la industria chilena. Creo que yo espero que el gobierno, y valoro que el ministro hoy día tenga esta reunión, que ofrezca soluciones, que ofrezca alguna medida que implique sobre todo la continuidad de la empresa. Yo creo que eso es lo que está en juego. Esta empresa no puede paralizar sus funciones, no puede suspender y dejar a las familias sin su sustento. Y creo que desde el punto de vista del gobierno tiene que explorar todos los caminos que conduzcan a mantener la operación de Huachipato y la industria del acero. Claro, pero corresponde de todas maneras, diputado, que el Estado se tenga que hacer cargo de una situación que ocurre en el mundo privado, más allá de las pérdidas de trabajo, naturalmente. Es que eso ya representa un problema público, más allá de la propiedad de la empresa, el impacto desde el punto de vista del empleo en un contexto en que estamos recién recuperando algo el empleo, que ha tenido algunas variaciones, y por lo tanto creo que ese es un problema público más allá de la cuestión de la propiedad. Entonces, yo creo que sí, el gobierno, sí, el Estado debe involucrarse en esto de una forma directa e ir en auxilio de las miles de familias que están hoy día, se sienten amenazadas por esta suspensión de las faenas de Huachipato. Bien, diputado, pasemos a otro tema. Tal como lo mencionaba el senador de su partido, Daniel Núñez, señaló que el gobierno tiene que convocar a la presión de la ciudadanía para sacar adelante las reformas, porque en el Senado lo que hubo fue un quiebre brutal. ¿Qué quiso decir exactamente el senador? ¿Esta es una decisión de partido? ¿Es una opinión personal del senador? A ver, yo creo que lo que expresó el senador Núñez representa lo que muchos pensamos, en el sentido que, primero, lo que pasó en el Senado sí representa un quiebre, sí representa
una pérdida de la confianza y acrecienta, desde luego, el desprestigio de las instituciones. Cuando las personas celebran acuerdos de su puño y letra y luego los burlan, realizan maniobras para no cumplirlo, eso claramente genera una desconfianza, es decir, se falta a la buena fe y eso desprestigia la institución. Entonces, lo que pasó en el Senado claramente es bastante vergonzoso. Pero por otra parte, también acá hay que tomar como un dato que la derecha ha ido tomando control, ha logrado un bloqueo de las reformas importantes que los chilenos están esperando y por lo tanto eso requiere también que la democracia se exprese en su amplitud. ¿Y eso qué quiere decir? Que además del juego político, además del debate institucional en el Parlamento, en el gobierno, también hay un elemento muy importante de la democracia que es la participación y la movilización. Y yo creo que yo llamaría a no estigmatizar ese elemento. La libertad de expresión, el derecho de reunión son parte esencial, inherente a la democracia, y además siempre la participación ha sido un motor de los cambios más importantes del mundo. Hoy día muchos estudiantes, hijos de trabajadores, pueden estar en la universidad gracias a que existió un movimiento estudiantil, familias que se movilizaron, que instalaron una agenda, que cambiaron la agenda política y que lograron una respuesta institucional. Entonces creo que se trata de eso y ciertamente la derecha en el Parlamento está actuando hoy como correa transmisora de los intereses de el gran empresariado, de las ISAPRES, de las AFP, y por lo tanto creo que hace falta evidenciar eso, ponerlo en evidencia en el sentido que se está bloqueando la posibilidad de que los chilenos mejoren su vida. Perdón, diputado, pero es que quiero hacerle el siguiente punto. Una cosa es lo que usted señala, por supuesto, todos tenemos derecho a manifestarnos en una democracia y a expresar nuestros puntos de vista, ¿no es cierto? Y nuestra apreciación respecto de los temas que dicen relación directa con lo que nos afecta como país, como sociedad, etcétera. Pero otra cosa es plantear que hay que hacer un llamado a la movilización. Entonces, ahí es donde está puesta la atención, porque le corresponde al gobierno hacer un llamado a las personas a manifestarse. A ver, yo no veo nada malo en aquello. O sea, primero, ciertamente que los actores sociales tienen un deber de poder levantar las demandas, una presión legítima, una presión social legítima, pero también yo no veo ningún inconveniente en que el gobierno pueda convocar a la gente que lo apoya, que pueda convocar a las personas que están esperando, por ejemplo, que se suban las pensiones y que apoyen la reforma. Entonces yo en eso no advierto una contradicción ni mucho menos algo negativo. El gobierno, claro, administra, pero también conduce políticamente y por lo tanto, sí, yo no veo ningún problema, ninguna dificultad en que en definitiva también existe una invitación a apoyar la reforma. Creo que eso es completamente normal, legítimo en una democracia y la verdad es que creo que se ha ido instalando un relato que demoniza esa participación. Yo leí el comunicado de Chile Vamos y la verdad es que hay que tener mucha personalidad para hablar de democracia y paz social en circunstancias que justamente esos partidos encabezaron un gobierno que reprimió violentamente la expresión de la disidencia política en las calles no hace mucho tiempo, hace apenas 4 años. Entonces creo que se ha instalado un debate falso, una campaña del terror y que en definitiva es una postura, a mi juicio, antidemocrática. Claro, pero de nuevo, lo que quiero es solamente señalar lo siguiente, porque da la sensación de que hay como una cosa media voluntarista, ¿no? En el sentido de decir, ok, como están bloqueadas las reformas en el Congreso, que se supone, ¿no es cierto?, el órgano para precisamente lograr acuerdos, discutir las reformas o discutir o hacer la política y, por supuesto, las leyes, vamos entonces a la calle. Y ahí está puesta la atención, porque debiera efectivamente ser esa la estrategia, considerando además el difícil momento que tiene el gobierno respecto de no tener mayorías en ambas cámaras y estar tratando de gestionar acuerdos que siempre están casi en la cornisa, ¿no es cierto?, para que puedan ser alcanzados esos acuerdos. Es que justamente, a ver, el Congreso es el lugar para llegar a acuerdos, eso es cierto, y hay que hacer todos los esfuerzos para que eso ocurra. Y el gobierno ha hecho grandes esfuerzos para llegar a acuerdos. En materia de pensiones ha cedido muchos aspectos de su reforma, y sin embargo, pese a ello, la derecha sigue bloqueando y sigue planteando más bien una alternativa de fortalecimiento de las AFP. Y también yo quiero plantear las cosas desde el punto de vista contrario, es decir, la derecha política y económica también ejerce una presión que en este caso es la presión del dinero. Si no, veamos la campaña multimillonaria de las AFP, que ya ha durado muchos meses en los grandes medios de comunicación, para instalar un relato que fortalezca su posición
que en definitiva defienda su negocio. Entonces, esa a mi juicio sí es una presión de carácter ilegítima que muchas veces queda silenciada en el debate público. Entonces, claro, si hoy día hay un escenario en que se están trabando estas reformas en el Parlamento, ciertamente se requiere que la ciudadanía se active, participe, se informe y que en definitiva se comprometa también con su propio destino. Yo en eso creo que son caminos que son perfectamente compatibles y además necesarios. Claro, pero la pregunta es si es el gobierno el llamado a activar esta reacción de la ciudadanía, porque los procesos sociales no se puede, o sea, ¿cómo decirlo? Usted no puede pedirle a la gente ya, ahora salga a manifestarse. Los procesos sociales se producen de manera también espontánea, ¿no? Y además, si no fuera así, si es que efectivamente no fuera espontáneo esa reacción social, le corresponde a un gobierno elegido democráticamente en las urnas llamar a la movilización social. O sea, insisto, creo que el deber principal de poder levantar las demandas de la ciudadanía corresponde a los actores sociales, a los sindicatos, a las juntas de vecinos, es decir, a la sociedad. Ese es el primer actor que debe reaccionar. Pero yo no veo nada de malo, no veo nada de negativo, ni mucho menos, contrario al sistema político, que el gobierno, que también tiene una responsabilidad de conducir políticamente el país y que fue elegido con un programa de transformaciones y reformas, no veo nada malo en que también convoque a ser apoyado, a ser respaldado por la gente que lo votó y sobre todo, más que por la gente que lo votó, pues por aquellos chilenos que han sido postergados en sus necesidades más básicas. O sea, que estamos hablando que cada mes que pasa hay millones de jubilados que reciben una pensión que no le alcanza ni siquiera para pagar el arriendo o la comida. Entonces, creo que ese es el mar de fondo que se oculta con este debate, con esta instalación que pretende ser la derecha, una instalación que es ficticia y que también, a mi juicio, insisto en esto, de alguna forma evade que la propia derecha económica ejerce mecanismos de presión a través del dinero, a través de los poderes fácticos, y eso, bueno, creo que no se ha discutido mucho ni menos se ha cuestionado. Claro, pero usted de todas maneras compartirá conmigo que el gobierno se desmarcó de esa propuesta del senador Núñez, ¿no? O sea, yo escuché al subsecretario Monsalve que hizo un planteamiento al respecto, yo discrepo de ese planteamiento, porque yo entiendo que gobernar no es administrar, el gobierno no es neutro, el gobierno Pero tiene. el gobierno administra, diría usted, este gobierno está más bien administrando que otra cosa. No, para nada, no. Lo que digo es que lo que plantea el subsecretario Monsalve, en el sentido que al gobierno le corresponde gobernar tiene muchas dimensiones. Una dimensión es administrar, pero el gobierno no es neutro. El gobierno responde a unos ciertos principios, a un ideario, a un programa político, y por lo tanto también hay una dimensión de la conducción política donde se comprende también eventualmente una mayor participación o menos inhibición a la hora de convocar a la ciudadanía a defender la reforma. Entonces yo en eso tengo una discrepancia con lo que ha planteado el subsecretario. Bien, pero para tener claro lo siguiente, me recuerdo perfectamente cuando en su minuto, ¿se acuerda? Cuando la entonces diputada Camila Vallejo decía vamos a tener un pie en la calle, cuando estaba el gobierno, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, y un pie en la moneda. Esto generó cualquier cantidad de reacciones, en fin, ¿no? Es un poco reflotar esa, ¿cómo llamarlo? No es una doctrina, pero es como esa estrategia, ¿no? Un pie en la calle, un pie en la moneda. A ver, yo creo que esto es parte de algo, de un componente inherente a los procesos sociales y políticos. Yo creo que en esto no hay una novedad. Es decir, siempre en todo, a ver, en la historia del mundo, de América Latina, la movilización de trabajadores, de estudiantes, ha logrado cambios profundos. Muchas veces es el componente más determinante y que ciertamente tiene que ir a la par del proceso institucional. Entonces, yo desde ese punto de vista no veo algo, novedoso al respecto. Creo que es el camino que hay que seguir, a mi juicio, y es una necesidad. Yo creo que es una necesidad política hoy día contar con apoyo ciudadano y también con que la ciudadanía se organice a través de un repertorio de acción, de juntas de firma, asambleas, juntas de vecinos. Hay muchas maneras de movilizarse y participar. Entonces creo que eso tiene que ver con una dinámica propia de los procesos históricos y sociales. Y bueno, y haciendo un contrapunto, yo creo que lo que sí existe hoy día y todo el tiempo desde que asumió el presidente Boric es que la derecha ha estado con un pie en el Parlamento y con otro pie en los grupos económicos gastando dinero para mantener ciertos privilegios, gastando dinero para mantener un sistema injusto, profundamente injusto, que castiga a la mayoría ciudadana. Yo creo que eso, a mi juicio, ha estado ausente de este debate.
Ya, pero ahí tengo dos temas, diputado. Estamos conversando a esta hora con el diputado por la región de Valparaíso y jefe de la bancada del PC, Luis Cuello. Dos temas. Uno, quiero preguntarle respecto de lo que usted dice, ¿no es cierto? La gente, que es lo que quiere la gente es que se aprueben las reformas que los van a favorecer. Pero cuando hablamos de la reforma de las pensiones, particularmente la oposición siempre levanta esta idea o estas mediciones a través de las encuestas que muestran que la mayoría de las personas, una fuerte mayoría, quiere que todo su dinero, todo el dinero que se imponga para su previsión, vaya totalmente a su cuenta individual. Entonces, desde ese punto de vista, lo que dice la derecha, ven, la gente quiere lo que nosotros estamos defendiendo en el Congreso. Bueno, eso es un circuito y hay que ver también cuáles son las encuestas que se hacen, porque muchas veces se pregunta, a ver, usted si va a aportar el 6% de su sueldo, quiere que vaya a su cuenta o que vaya a otro lugar. Claro, la gente probablemente inmediatamente responda que vaya a su cuenta, pero en eso se omite y más bien se manipula porque el 6% corresponde a un aporte patronal, a una cotización del empleador y que en la propuesta actual del gobierno un 3% iría a solidaridad y un 3% ahorro individual. Entonces, hay mucha, a mi juicio, manipulación al respecto. Hay otras encuestas, por ejemplo, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, donde se señala claramente que una gran mayoría está de acuerdo con la solidaridad. Y la verdad es que el punto es que es la solidaridad en el sistema de seguridad social lo que permite aumentar las actuales pensiones. Lo que plantea la derecha y plantea la FP con iguales términos y con iguales palabras es el fondo que se fortalezca la industria y se abandone a su suerte a los actuales jubilados. Esa es la verdad, porque sin un componente solidario, eso significa que los actuales jubilados no les va a subir un peso la pensión y por lo tanto eso, me juicio, también da cuenta de una falta de humanidad desde el punto de vista de cómo se enfrenta los problemas públicos. Entonces creo que ahí también hay mucha fake news y también, como digo, hay una campaña multimillonaria que ha sido sostenida en el tiempo. Nosotros hemos oficiado muchas veces a la Superintendencia de AFP de pensiones para que fiscalice y identifique cuánto se está gastando en esta campaña multimillonaria y si se están ocupando recursos de los afiliados. Eso no lo sabemos, está en duda. Entonces, creo que ya es hora de, en definitiva, transparentar las cosas y que la derecha de Chile Vamos, bueno, diga, nosotros en realidad nos preocupa y estamos preocupados de mantener las ganancias de la AFP. Diputado, cuénteme, el segundo punto de lo que le quería plantear es que una de las críticas que se le ha hecho a esta administración del presidente Gabriel Boric es que tiene poca llegada con los movimientos sociales o no tiene ninguna. ¿Hay algo de aquello? Yo lo plantearía en positivo. Yo creo que es necesario reforzar el vínculo entre el gobierno y el movimiento social, entre los actores sociales, el movimiento sindical. Desde ese punto de vista, creo que la reunión que sostuvo el presidente con la Central Unitaria de Trabajadores, creo que es una muy buena señal, porque da cuenta de de retomar la conversación, un diálogo más fluido con el movimiento sindical, y creo que hay que fortalecer ese camino. Pero claro, creo que es un desafío que creo que hay que priorizar durante estos 2 años de gobierno que quedan. Ya, pero por eso le pregunto, ¿le ha faltado más conexión? Porque uno esperaría que un gobierno de izquierda tuviera naturalmente más conexión con los movimientos sociales, pero no es lo que se observa. Yo creo que eso es algo que podría mejorar, que se puede fortalecer, ¿ya? Porque, y aquí volvemos al punto original de la conversación, en el sentido que, a mi juicio, el gobierno sí requiere más de la gente, sí requiere más del pueblo chileno para poder avanzar en un programa de reformas que no nace de la nada, que nace de un diagnóstico que es compartido respecto de una brutal desigualdad económica, social y que hay que superar. Entonces creo que desde ese punto de vista sí hace falta más diálogo con la ciudadanía y también atender con mayor prioridad y por otras vías también, a veces no solamente legislativa, lo que se está exigiendo. Yo quiero poner un solo ejemplo. Nosotros Ujú. en muchas regiones hay una crisis enorme del transporte público, la gente queda abandonada y no puede llegar al trabajo, a su casa. Hemos planteado un camino, hemos llegado a un acuerdo con el gobierno para que permita que la empresa de ferrocarriles del Estado, que EFE, pueda operar microbuses en las regiones. Sin embargo, hasta ahora no hay señales de cumplimiento y los actores sociales se están organizando para movilizarse. Y yo tengo el deber como parlamentario de apoyar esa movilización, en definitiva, para atender un problema real de las personas. Sí, diputado, quiero solo cerrar el tema de la movilización social planteándole lo siguiente. Bueno, el subsecretario
Textual dijo, subsecretario Monsalve dijo que no le compete ni le corresponde convocar al gobierno a ninguna presión, y la alcaldesa Matei dijo, me cuesta creer que un partido que está dentro del gobierno esté llamando nuevamente a algo que puede llevar a un estallido social. No, eso, lo que dice la alcaldesa Matei forma parte de una campaña del terror, insisto. Creo que es muy antidemocrático negar el derecho a las personas de manifestarse, significa negar el derecho a la libertad de reunión, a la libertad de expresión, y por lo tanto creo que asociar la participación con la violencia forma parte de la esencia de una derecha que tiene un origen autoritario y que, bueno, como insisto, hace poco tiempo, pocos años, encabezaron un gobierno que no solo violó los derechos humanos, sino que también, y esto lo estamos conociendo ahora, bueno, instaló a un director de la Policía de Investigaciones para proteger los negocios de dirigentes de ese conglomerado. Entonces, creo que no tiene mucha calidad moral la derecha para estar haciendo esta clase de acusaciones infundadas y que reflejan un profundo miedo a la democracia y también a las personas. Diputado, se nos va acabando el tiempo, lamentablemente no pudimos conectarnos antes con usted, pero me interesa mucho el tema de la mesa, de quién va a presidir finalmente la mesa de la Cámara de Diputados, que teóricamente le correspondía al PC, pero también aparentemente, ¿no es cierto?, también al Partido de la Gente. Y según nuestros reporteros internos, Carlos Saldivia publicaba hoy una información que señalaba, nuestro periodista Carlos Saldivia, en cuanto a que finalmente el gobierno, la moneda, se estaría inclinando para sacar adelante esta mesa por un parlamentario del Partido de la Gente. ¿Qué está pasando exactamente ahí? ¿Qué nos puede usted contar respecto de qué va a pasar con la mesa y la constitución de la mesa de la Cámara de Diputados? Sí, yo leí el reportaje y la verdad es que a mi juicio no existe ningún antecedente Perfecto. para afirmar que el gobierno estaría inclinado porque el PDG presida. Al contrario, yo creo que acá existe plena conciencia de que se reconfiguró el acuerdo administrativo. El año pasado nosotros tuvimos conversaciones con todo el oficialismo, con fuerzas de centro, llegamos a un acuerdo que permitió la llegada del diputado Cifuentes a la presidencia y donde se acordó expresamente que a partir de este periodo, que inicia en abril de este año, que se elige la nueva mesa, esta será encabezada por nuestra bancada. Ese acuerdo de expreso, no hay ninguna duda al respecto. Lo que ocurre es que hay ciertos ruidos que tienen que ver con lo que ocurrió en el Senado, pero yo espero, y esa es nuestra expectativa, que finalmente acá prime más allá de las diferencias políticas, porque claramente diferencias políticas, que prime la palabra empeñada. Y este es un acuerdo, insisto en eso, de carácter administrativo, no político. Por lo tanto, yo espero que los parlamentarios y parlamentarias que suscribieron de su puño y letra estos acuerdos lo respeten. Yo creo que eso es lo que todo el mundo espera. De otra manera se daña la confianza y también justamente los electores, si ven que un parlamentario firma algo y después hace otra cosa, bueno, eso naturalmente le hace perder mucha credibilidad. Ya, pero ¿quién es de pensar que se va a respetar un acuerdo si el Senado, que se suponía que era el gran órgano dentro del Parlamento que respetaba los acuerdos, no lo hizo y finalmente terminó la derecha presidiendo el Senado? Bueno, o sea, claro, es una señal de alerta, sin duda, porque creo que lo que ocurrió ahí fue bastante vergonzoso, un espectáculo muy triste. Eh, y yo, bueno, quiero creer que eso no va a ocurrir acá en la Cámara, que en definitiva acá va a primar la honorabilidad de los parlamentarios, va a primar también la buena fe y que se van a respetar estos acuerdos. Esa es nuestra expectativa. Esto se vota el 15 de abril. Yo espero también que podamos conversar con las otras fuerzas que están haciendo planteamientos, como el PDG, en definitiva para poder llegar a un entendimiento que permita que la Cámara tenga gobernabilidad, pero también que se respete el derecho, o más bien el acuerdo en términos de que nuestra bancada va a presidir en este periodo. Eso es lo que debe ocurrir. Pero se ha señalado también que este llamado del senador Núñez para impulsar la movilización social no ayuda mucho en ese propósito. No lo creo, porque creo que no hay que tenerle miedo al debate político. Si fuera así, o sea, nos transformamos en meros administradores si no emitimos opinión y a ver, no hacemos propuestas respecto a lo que está pasando y respecto de mostrar caminos, mostrar propuestas para poder avanzar en lo que la gente hoy día requiere. Yo creo que, en definitiva, claro, este debate en torno a la mesa de la Cámara a veces se ve como algo muy lejano, muy por arriba, muy encerrado, pero lo que está de fondo es justamente cómo se avanza, cómo podemos establecer una senda que permita que las reformas se transformen en realidad y que eso cambie la vida, mejore la vida de las personas. Creo que eso es lo que está de fondo
y por lo tanto creo que no hay ninguna razón para inhibirnos en el debate político y mostrar nuestras ideas, nuestras propuestas. Ya, pero entonces usted cree que todavía hay espacio para que efectivamente un comunista pueda llegar a presidir la Cámara de Diputados. Sí, por supuesto, hay espacio, estamos conversando con todo el mundo y yo creo que eso debería cumplirse. Muy bien. Diputado por la región de Valparaíso y jefe de la bancada del PC, Luis Cuello, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, buen día. Que tenga buen día, gracias. Saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Nos vamos al corte y al regreso con nuestro editor del newsletter El Mostrador Semanal, editor económico, Iván Weissman. Ya regresamos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.